Creo que como la mayoría de ustedes, también nosotros estamos no preocupados en este momento, pero sí muy atentos al acontecimiento del fenómeno del niño, ¿no? Es importante saber que también ustedes se han congregado a este llamado para poder tratar sobre estos temas. Entonces, les he preparado unos slides para poder abordar de manera más fácil el tema, ¿sí? Bien, y para poder ir desarrollando el tema y llegar al tema de las consecuencias, vamos a revisar este tema desde cuáles son esas condiciones climáticas que para el cultivo de cacao y para el resto de la cadena son muy importantes. Como lo dijo mi colega anterior, si bien es cierto, el tema de la precipitación es importante, pero hay otros factores adicionales a estos que también tenemos que tomarlo en cuenta, ¿no? Es cierto, cuando hablamos de fenómeno del niño, inmediatamente a nuestra mente viene lluvia, ¿no? Sí, pero también hay otros indicadores que se alteran, sí, que van a generar una afectación importante, y no solamente al cultivo, sino al resto del proceso de que sufre el cacao hasta llegar al comprador internacional. Bien, hay que recordar que nuestro país produce cacao en casi todas las provincias del Ecuador. A excepción de Tungurahua, pareciera que por ahí todavía no detectamos una zona de producción, el resto de las provincias produce cacao, ¿sí? Hemos detectado plantaciones de más allá sembradas a una altitud de más de 1.200 metros sobre el nivel del mar, es muy alto eso, pero el cacao, si bien es cierto, no muestra todo su potencial productivo, produce cacao, produce mazorcas, ¿no? Eh, si queremos tomar en cuenta el tema de la temperatura, hablemos de un rango entre 22 grados centígrados a 30 como un rango óptimo donde el cacao no sufre, entre comillas, no es una temperatura ideal para la producción de cacao. Sin embargo, no es restrictivo que más arriba o más abajo de esa temperatura el cacao produce. Somos el origen del cacao, por cierto. Entonces, hablando de mayor de 38 grados, sí, efectivamente, ahí vamos a tener ya un problema grande en temas de producción, y también si hablamos de 15 o menos, también vamos a tener problemas en temas de temperatura. La humedad relativa, pues 65%, una humedad que tolera el cacao. Cuando el cacao está en crecimiento, hablemos de una intensidad lumínica de 40 al 50%. Cuando ya está más grande, cuando ya está produciendo, es decir, más de los 5 años para adelante, pues ya una luminosidad de 60 a 75%. Bien, creo que eso son desde nuestro punto de vista técnico, lo que debemos tomar en cuenta cuando hablamos del tema climático. Y bien, tenemos que partir de que la planta de cacao, el árbol de cacao, sufre mucho por tema de estrés hídrico. Sí, tanto cuando le hace falta como cuando hay exceso de agua. Entonces, es un árbol que nosotros tenemos que saber desde cuando sembramos el cacao, que esa es una premisa que tiene este cultivo. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta la intensidad lumínica, ¿sí? Eso es otro tema que también tenemos nosotros que tomar en cuenta cuando uno hace la densidad, cuando determina la densidad de siembra, ¿no? Cuando hay más luz, pues pondré menos plantas, ¿sí? Cuando hay más luz, más plantas. Cuando hay menos luz, menos plantas, ¿no? Entonces eso va a determinar en qué ubicación geográfica se va a sembrar el cacao. Bien, son condiciones adversas para la producción de flores, su desarrollo y la producción de mazorcas, pero el tema de exceso de agua, exceso de humedad, genera un ambiente idóneo para la proliferación de enfermedades. Hablando de las principales, ¿no? Monilioptera roreri, Monilioptera perniciosa, cacao funesta, Phytophthora, que son las que más encontramos en el país. Si hablamos de enfermedades, también hablemos de que, por ejemplo, en cacao C51 también encontramos enfermedades causadas por hongo Roselinia, ¿sí? Creo que en algunas partes del país, sobre todo en la parte sur, encontramos enfermedades de Roselinia que la puedo identificar en el tronco del árbol, sobre todo, y en la parte radicular. Y también enfermedades como diplodia.
o Botrytis. Y también es un tema que ponerle mucha atención, sobre todo en los últimos años, desde el 2025, 2026, hay una proliferación marcada, mayor al resto de los promedios de los otros años en tema de insectos. Tanto insectos en fincas como también insectos plagas en almacenamiento o en granos. Entonces es un tema muy importante que habría que entender, porque nosotros somos exportadores de grano y obviamente eso podría afectar en la calidad de cacao que vamos a exportar, porque podría verse muy afectado por el tema de insectos. También estos insectos, pues a nivel de cultivo van a generar problemas con el tema de la defoliación, daño en los mismos troncos, daño en las mismas flores, problemas con, por ejemplo, chinchorro, que ustedes saben que hace daños en las yemas florales, en las mismas flores, o incluso en las mismas mazorcas. Hay insectos que nosotros estamos encontrando ahora mismo en ciertas partes del país que están haciendo afectaciones mayores, sobre todo en el daño de la corteza de la mazorca. Entonces, todos estos temas que estamos abordando aquí se verían alterados por el tema del fenómeno del niño, ¿no? Si vamos un poquito más adelante del proceso y no solamente del cultivo, hablemos ahora del tema del proceso del procesamiento, del tema de la poscosecha del grano del cacao. Entonces, el estrés hídrico hace que la plantación altere el contenido de humedad del grano. Hablemos desde ahí, ¿no? La cantidad de hongos que pudiera tener desde la masa de cacao, cuando nosotros podemos fermentar, vamos a encontrar una alta cantidad de hongos, y también cuando lo ponemos a secar. Recuerden que cuando ponemos a secar y hay baja intensidad lumínica, menos rayos de sol y menos ventilación, obviamente vamos a tener problemas de secado del cacao, y eso va a favorecer la generación de hongos, que en la industria vamos a tener problemas de ocratoxinas, que también es un tema de hongos que está vigilado por el tema también de microorganismos presentes en granos de cacao, materia prima. Bueno, pasemos un poquito a qué debemos hacer, ¿no? Ok, primero, es un tema quizás un poco controversial. Ustedes me van a decir que sí, el tema del asesoramiento técnico es complicado de encontrar, pero es clave. Sí, es clave. Eso no es un tema de Ecuador, no es un tema solamente de cacao. A nivel general, el tema agrícola es trabajar con asesoramiento de un profesional en cultivo de cacao. ¿Sí? Primero, para poder tener la idea clara de qué está pasando en las fincas, qué está pasando en el Ecuador. Bien, trabajar con el tema de procesos de limpieza y desinfección constante. Puntualmente hablando, si vemos el tema de hongos, cuando nosotros no desinfectamos, pues vamos a tener los hongos presentes en las herramientas, y esas van a hacer que, si no desinfectamos, van a comenzar a transmitir al resto de árboles dentro de una plantación. Control de maleza, teniendo en cuenta que estas van a ser hospederos de insectos y de cualquier otro tipo de problemas, y retiro de tejidos vegetales viejos y enfermos con respecto a tejidos enfermos o atacados por insectos. Una más, por favor. ¿A qué se resume esto? Poda. ¿Sí? Recuerden que estamos hablando de ventilación, ingreso de rayos de sol, entonces tenemos que trabajar estratégicamente en temas de poda. ¿Sí? Esa es la recomendación desde ya. Estar preparados en acondicionar al árbol y acondicionar el suelo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tenemos que sumarle un tema de nutrición a un tema de fertilización. Bien, el tema del post cosecha, ¿no? Mucha agua, poco sol, vamos a tener muy pocas horas para poder secar ese cacao. Entonces, encontrar qué voy a hacer. ¿Voy a seguir secando el cacao? ¿Lo voy a seguir vendiendo en seco? ¿O lo voy a buscar un lugar donde la puedo vender en baba, ¿no? Y también no es tan aconsejable, sin embargo, es una práctica que tenemos como alternativa, el control químico para el tema de malezas, sobre todo en el cultivo, o algún otro tipo de control para insectos u hongos. Bien, pero siempre nos concentramos en hablar del cultivo y del proceso de fermentación y hasta llegar al secado, ¿no?
y pareciera que ahí se termina la afectación del fenómeno del niño. Terminó el tema. Y no, esto es un tema un poquito más extenso si hablamos a que el producto realmente se comercialice al exterior, ¿sí? Entonces ya vemos un impacto mayor, hablando incluso de cómo poder responder a las necesidades que tienen los compradores y poder abastecer y poder cumplir los contratos que tenemos que hemos pactado y que tenemos que cumplirlo en cierto tiempo. Entonces, ya lo que se está comentando ahora mismo del tema del fenómeno del niño y su impacto genera un nerviosismo. Y si ustedes se han dado cuenta, le hacen seguimiento al tema de los precios, ¿a cómo está ahora la tonelada? 6.000. Hace un mes, ¿a cómo estaba? Menos de 4.000, ¿no? Si se dan cuenta. Entonces, todo a medida que vaya pasando el tiempo, vamos a ir viendo cómo se va generando un nerviosismo por el tema del impacto del fenómeno del niño. ¿Por qué? Porque dice, a mayor impacto, mayor problemas con producción, menor abastecimiento, entonces comienzan a comprar. Y entonces eso puede ser bueno, como puede ser malo, dependiendo de la perspectiva, ¿no? Quizás para el chocolatero, en Ecuador, el que hace chocolates, que sube el precio, es un problema, porque va a tener que comprar materia prima más cara, etcétera, ¿no? Como para darles un ejemplo. Entonces, para el productor, es una ventaja tener un buen precio. Es bueno, pero ¿va a haber cacao suficiente para poder vender? Es la pregunta. Calificación es mucho más ventajosa porque como todo el mundo va a querer comprar cacao, va a querer abastecerse de cacao antes que llegue el fenómeno del niño a asegurar el volumen, entonces ¿qué va a tener? Va a comprar lo que haya, incluido si hay mazorcas en formas de granos de cacao, también van a ir como granos de cacao, ¿no? Si ustedes me entienden qué es lo que les trato de decir. Sensibilidad a factores externos que afectan los precios. Entonces nosotros vamos a estar en ese vaivén de precios debido a que las noticias, cada vez que salga una noticia que vaya reproduciendo el problema, la volatilidad del cacao, del precio del cacao, a futuro va a comenzar también a ser más inestable. El productor dirá, sí, ojalá al alza, ¿no? Sigamos. Bien. Pero también eso genera, desde el lado ecuatoriano, ¿no? Desde del que está produciendo, pero también hay que entender, ¿sí? Que Ecuador, en temas productivos, en temas tecnológicos, es a quienes miran, ¿sí? Malo que lo digamos entre nosotros, pero cuando dicen Ecuador tiene casi 1 tonelada de cacao por hectárea en un año, cuando hay otros países muy cercanos a nosotros que hablan de 400, 0.4, 0.5 y máximo 0.6 toneladas por hectárea año de cacao. Entonces Ecuador está hablando de 1 casi. ¿Sí? Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué hace Ecuador para llegar a esos niveles? Entonces, los ojos del mundo regresan a Ecuador y comienzan a hurgar un poco más a ver cómo es que están produciendo más si los otros vecinos no desarrollan esa capacidad de producción. Y ahí comienza, ¿no? A ver cómo estamos en el tema de cumplimiento de exigencias crecientes en temas de normativas y de calidad. ¿Cómo cumplimos esas exigencias de calidad? Sí, tema de plaguicidas. Como hay más maleza, pues estás aplicando más químicos. Sí, esos son temas que regresan al Ecuador y que muchas veces nosotros la dejamos pasar. ¿Sí? ¿Cuál es esa capacidad que tiene el Ecuador ante una respuesta frente al niño? Temas de infraestructura. ¿Cómo se está preparando el Ecuador para poder disminuir esos efectos del fenómeno del niño? Y si es verdad que Ecuador va a producir 500.000, 600.000 toneladas, o las 700.000 toneladas que todos quisiéramos. ¿Sí? Ok, y cuando Ecuador no logra, sus exportadores no logran cumplir, ¿sí? Los contratos y definitivamente dicen no vamos a poder entregar el cacao, simplemente ese comprador busca abastecerse de cacao de otro país. Y ahí enseguida van a estar nuestros competidores para abastecer ese mercado que nosotros quizás lo vamos a dejar
por problemas del impacto del fenómeno del Niño. Bueno, vamos un poquito más a temas logísticos, problema de vías, ¿sí? Contenedores que no llegan a los puertos, proveedores de servicios que no llegan a tiempo y por ende no puede salir ese cacao a tiempo, incumplimiento de envíos, problemas en los centros de acopio, se inundan y paran la compra, ¿ok? Y comenzar a buscar de dónde sacar dinero para poder mejorar, elevar el piso de esos centros de acopio o de la infraestructura que se necesita para poder hacer las reparaciones. ¿Sí? Lo que les decía, ¿no? Incumplimiento del contrato no es solamente que no logres cumplir lo que pactaste, sino que te pongan a un lado y haya otro proveedor de otro país que sí lo pueda hacer. Bueno, y aquí les dejo unos números que son mucho de nuestro análisis interno en Andecacao, tomando en cuenta el fenómeno del Niño del 97, ¿no? 97-98. Nosotros hemos revisado que hubo unas pérdidas en esos años de 117 millones de dólares. Nosotros estimamos, ¿sí? Que habrá, si es un niño parecido al del 97-98, pues habrán una exportación de cerca de 80.000 toneladas que no se logren exportar, una alteración, un problema o problemas, inundaciones o de algún tipo de alrededor de 50.000 hectáreas que tendrán muchos problemas. La producción de cacao tiene un impacto socioeconómico, por supuesto. Estamos hablando son datos anteriores, no son actuales, pero 570.000 hectáreas que están en cosecha. Ahora hablamos de que están cerca de 700.000 toneladas que tiene el Ecuador, 700.000 hectáreas que tiene el Ecuador, ¿sí? Y para el 2026 estimamos una producción, si todo sale bien, de al menos unas 600.000 toneladas que vamos a exportar en el 2026. Bien. Bueno, ¿cuáles son las que nosotros siempre hemos ido evaluando, esas provincias que siempre hemos ido evaluando que podrían tener mayor problema? Pues obviamente las principales productoras de cacao, la provincia del Guayas, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo y Manabí, son las que se apuntan como las que probablemente tengan el mayor impacto de lluvias o de fenómeno del Niño. Bien, una más. Bueno, y como Necacao, nosotros siempre estamos en este tema de poder revisar qué podemos hacer. Siempre estamos trabajando no solamente del lado del exportador, ¿no? Porque como les expliqué ahora, un fenómeno del Niño no solamente impacta al cultivo, sino al resto de la cadena de suministro de cacao, una más, sino también al tema comercial, ¿sí? Entonces, nosotros como Necacao ya venimos trabajando hace unos meses atrás en temas de desarrollar webinars, capacitaciones, intervenciones como estos eventos que estamos ahora mismo. Estamos difundiendo información a nivel de los centros de acopio de intermediarios, trabajando en capacitación con productores. Son temas que nosotros venimos fortaleciendo, apuntando a que realmente tengamos problemas de lluvias o de inundaciones, derrumbes, que son generalmente lo que nosotros encontramos como consecuencia de fenómeno del Niño. Listo. Les agradezco por su atención y cualquier pregunta, pues estoy a la disposición para poderles, ojalá, resolver. Muchas gracias.